Bueno, ahora sí estoy lista. ¿Se han dado cuenta que mi muletilla es decir jeje? Es muy extraño porque me lo imagino diciéndolo escrito, leyendo como jejeje. Pero bueno, X. Hola a todos. Este es un nuevo formato de grabación para mí porque en lo que estoy hablando estoy cocinando. El otro día que estaba lavando los trastes como a la 1:30 de la mañana, me di cuenta que, bueno, para empezar estaba sola y me di cuenta que me gusta como que creo conversaciones falsas conmigo misma en lo que estoy a solas y así. Y el otro día me caché como haciendo un guión para algo del podcast, para un tema que quiero hablar en específico, pero pues no lo estaba grabando, todo estaba en mi cabeza y supongo que era por la confianza que me brinda el estar sola en este espacio. Entonces, pues ahorita estoy sola, estoy haciendo de comer y trataré de filmar esos pensamientos que muchas veces creo que resultan mucho mejor que si los hago en mi cuarto o así, o un poco más planeado. Creo que es más... No lo sé. Espero que salga. Probablemente si no sale, escucharán este intro y después diré, no, disculpa, no salió. Y lo único que supongo que va a ser un poco peor, bueno, no peor, malo, es que se va a escuchar mucho ruido externo y no solo mi voz, o probablemente como, pues sí, que se esté moviendo y así, pero de verdad que es solo es como un experimento. Espero que funcione y también espero que les guste. En fin, bienvenidas y bienvenidos todos a esta edición del podcast del pingüino. Bien. En lo que cocino, bueno, voy a hacer de comer arroz blanco con chicharrón verde y frijoles. Ya no tengo que decir tantas muletillas. Ay, esto es horrible. Pero bueno, yo sé que en la vida real todos hablamos así. Entonces, en fin. Lo voy a escuchar que se va a freír el helado. Siento que este video, esta parte del video es como una ASMR sin querer. Pero si no, no me va a dar tiempo de acabar todo. Ahora le voy a echar el caldo al arroz. Y dejaremos que se remoje. Bueno, no es cierto, no que se remoje, que se empiece a consumir. Para que no se pegue. Espero que no me quede batido. Tiene que echárselo ahí. Esperen un segundito más. Bien, ahora sí, ya que no hay más ruido, quiero contarles el día de hoy una historia que pasó hace algunos años, mientras estaba en la FAD, pero que a la fecha me sigue enojando un poco. Y lo siento, yo sé que dije que no me iba a enojar por cosas del pasado, Ángel, pero esto me enoja un poco porque, pues sí, bueno, más bien, es que es súper complicado que hable un poco de esto porque incluye como términos feministas que a veces o no sé pronunciar bien o, bueno, que no es que no sepa qué significan, pero me da pena pronunciarlos en voz alta. Y bueno, de hecho yo creo que es el primer video que hablo con este tipo de tintes, pero es algo que para mí es importante porque sé que no ha sido la primera vez que lo vivo y no he sido la única persona que lo he vivido. Y es que un hombre o un güey te diga cómo es que se debe o no se debe hacer el arte, tú siendo mujer. ¿Qué digo?
si de por sí está el thing de que a nosotras como mujeres se nos ve como musas dentro del arte y no como creadoras, también está el thing de que, bueno, te dejamos hacer cosas en el arte, pero de eso no tienes que hablar. Y pues sí, de eso es la historia que les voy a contar hoy, porque me da mucho coraje, honestamente. Y quiero rescatar una frase que dice Paulina de la Mora en La Casa de las Flores, que no la recuerdo textual, pero en contexto dice que no por... no quiero... Bueno, así va la frase, que dice que no por ser maricones se les quita lo machistas. Esto queriendo decir que la orientación sexual más bien tu orientación sexual no te excluye o te exime de ser o no machista. Y sobre todo lo digo por muchos morros. Bueno, no lo digo en específico, lo digo porque esta historia incluye un morro que es homosexual, que se atrevió a decir, que ni siquiera me lo dijo en la cara, se lo dijo a otra persona, que yo hacía unas piezas en este punto de la vida de foto, en donde solamente se veía lo ardida que estaba y que... una larga historia que voy a empezar a contar desde ahora. Cuando yo estaba en tercer semestre, ya tomaba como taller fotografía digital con Daniel. Y pues en ese punto de mi vida estaba en la destrozada sentimental, así, porque pues se había acabado el amor, bueno, no el amor, había como atravesado por mi primera ruptura real amorosa y pues es una larga historia porque no es como que creo que todo el mundo en esa época vivimos como las historias de amor o como los noviazgos más, si no largos, los más tormentosos. Bueno, el punto es que yo había terminado con este güey y en realidad fue una cosa extraña que, o sea, no voy a como a develar aquí toda mi historia, pero era raro porque nosotros seguíamos viéndonos no sé cómo explicarlo. O sea, es que es una larga historia que espero no tener como huecos para que se pueda entender. El punto es que, pues, en ese punto de la vida habíamos terminado bien. Un poco más a conveniencia de él porque me había pedido que no le dijéramos a nuestros padres que ya habíamos terminado. ¿Por qué? No me pregunten. Y me acabo de dar cuenta que cambié la olla del arroz y le apagué. Ay, qué tonta. Perdón. Bueno, entonces, pues este güey y yo nos seguíamos llevando bien. Nuestros papás seguían que nos dejáramos viendo porque según seguíamos andando. Y fue un proceso muy extraño porque tenía que vivir como esta doble vida, como Hannah Montana, en el que ante otras personas y ante mis padres yo seguía andando con esa persona, pero en la realidad no, y entonces como que mi depresión, mi tristeza tenía que estarla ocultando, porque pues, ¿quién está triste cuando anda con alguien? Bueno, sí sé, y de hecho yo también lo viví, que fue lo más cagado, o sea, andando con esa persona mucho tiempo siempre me ponía triste o estaba enojada por cosas del pasado que me hicieron crecer, pero que en esa época pues solo me hicieron sentirme como vil caca. Entonces, pues yo estaba en foto y yo necesitaba una forma como de sacar eso que sentía porque, no sé, me traía mucha melancolía el pensarme como en esta doble vida, ¿saben? Y como el tener que ocultar todo. Entonces, estaba grabando mi podcast mientras cocino y ¡ya la arruinaste! Ay, qué mal. Al final terminó pasando lo que no quería que pasara. No funcionó grabar mientras cocinaba. Primero, me interrumpieron. Segundo, me distraje un montón y no quería correr el riesgo de que se me quemara el arroz. Entonces, pues mejor ya me esperé un poco para poder terminar de... Yo creo que empezar más bien a contar exactamente lo que tenga que ver con las artes de acuerdo al tema que les estoy contando. Y también en ese inter llegó un micrófono que compré en Mercado Libre para que tuviera una mejor definición de audio este podcast. Y por eso es el cambio de voz. Bueno, no de voz, de la calidad en la voz. Entonces, bueno, ahora sí les voy a contar recapitulando la historia y sin más interrupciones.
La cosa aquí, o lo importante de esta historia, no es como la ruptura y así, que eso fue un factor muy importante, pero yo estaba pasando en un proceso creativo, fotográfico, en el que había estado tomándome como muchos autorretratos, pero en el que también empezaba a escribir mucho, porque de verdad, o sea, no puedo terminar de describir lo mal que me sentía en ese punto de mi vida. Era horrible, o sea, vivía como en una mentira completa después de muchas mentiras, en resumen. Entonces, no lo sé, o sea, al final, más bien yo tengo la postura y creo fielmente, pues que el arte es reflejo de lo que vives, sea lo que sea. Y aunque mucho tiempo después puede que mis piezas muy bajita o no tan bajita la mano, pues comenzaron a tener como tintes un poco más feministas y políticos. En ese punto de verdad yo quería hacer algo que a mí me reconfortara para que pudiera estar bien, cosa que tampoco está mal, pero que no sé, es muy criticada y sobre todo a las mujeres del, ay no hables de amor, eso es cursi, ay eso qué, a nadie le importa tu vida. De hecho hace poco en la página de historias, obras de arte comentadas, perdón, subieron la obra de una chica que narra que en la escuela muchos maestros les dijeron eso. Y está horrible porque siempre nos hacen menos. Pero bueno, seguiré con la historia. El punto es que yo, como les decía, estaba como en esta onda de los súper autorretratos, en el escribir, en el tal, pero también como que comenzaba a desplazar mis autorretratos a objetos, pero seguía hablando de mí, seguía tratando como de encontrarme. Y de verdad, o sea, yo veía en esos objetos la tristeza que reflejaba. No lo sé, hasta de recordarlo me puse triste. El punto es que al final del semestre teníamos, bueno, bien, en todo el semestre, pero al final teníamos que entregar un proyecto. Y de hecho ya hablé un poco de este proyecto, pero no desde este punto de vista, lo hablé antes, en el que pues hice una pieza de un... Ay, se me olvidó cómo se llama, donde guarda los aretes. Bueno, el punto es que para yo poder llegar a esa pieza final, pues obviamente tuve que hacer muchas pruebas y primero tenía que definir de qué quería hablar. Fue algo chistoso, porque la primera vez que tuve la revisión para este proyecto, bueno, era real. De hecho, o sea, sí me interesa mucho este tema, pero bueno, creo que me interesaba más antes, ahorita tengo conflictos con esto. Que es en ese punto de la vida yo quería hablar sobre la marginalidad en la gente transgénero, transexual. Es algo que aún no he terminado de entender y que en ese punto me interesaba empezar a atender por otras cuestiones y otra historia. Pero creo que lo estaba enfocando, o el plan que yo tenía para hacer las fotos, que era un poco más tirándole a lo documental, era por el no encajar o por el no estar como que algo estaba raro en mí, que sentía que ellos también o ellas también tenían, y yo lo quería ver en las fotos o quería saber su historia y de alguna forma sentirme proyectada, aunque no fuera como al mismo nivel. El punto es que cuando más bien tuvimos una sesión en la que teníamos que platicar nuestros proyectos, y la Sebas me dijo como, pero ¿por qué vas a hablar de eso si tú no estás viviendo eso, si tú no atraviesas por ello? Cosa que es cierta. Bueno, ahora lo entiendo un poco mucho mejor y digo, pues sí, o sea, a mí no es que me importe, pero yo no soy quien para hablar de ello por completo. Que he tenido experiencias que me rodean a ese tema o me acercan a ese tema, sí, pero no soy quien para hablar de él. Pero bueno, en ese punto, Daniel, el maestro, me dijo, ok, como que terminó de escucharme y me dijo, tú quieres hablar de algo personal, pero no te atreves a hacerlo. No te limites, o sea, si tú lo que necesitas es como desfogar algo que esté en tu interior, hazlo, no te tienes por qué limitar ni sentir pena porque, ay, ¿qué van a decir de mí? Y todos estos preceptos de los cuales estamos hablando. Entonces dije, bueno, ok, está bien, a ver. Planteé exactamente de lo que quieres hablar. Yo quería hablar al principio como de esta añoranza que tenía por la figura de mi expareja. De verdad, o sea, yo no puedo creer el grado en el que llegué a extrañarlo en esa época de mi vida. O sea, estuvo mal.
Y por este conflicto que también me cargaba, que les contaba al principio, del que, o sea, él y yo nos seguíamos viendo como normal y yo actuaba como, no me pasó nada, terminábamos como personas normales y civilizadas, pero pues la neta no, o sea, me estaba llevando el carajo. Y pues tampoco, más bien yo tenía mucho miedo en que si le decía eso como de es que no, yo estoy triste o esto, o estoy mal, o no me parece, bla, 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 pues tenía miedo de perderlo. Que al final, por mi propia voluntad, muchos años después, decidí dejarle hablar y lo decidí alejar de mi vida por completo. Pero muchos años después, amigos. El punto es que, yo empecé entonces las fotos que yo tenía planeada hacer como primer boceto o como primeras tomas fueron retratos a él, pero reflejado lo que yo sentía. Era como una forma de ver en él la tristeza que yo tenía. Entonces, pues fuimos a Coyoacán, eso también fueron unas fotos súper cargadas de muchas cosas simbólicas en nuestra relación. Porque para empezar, o sea, fuimos a Coyoacán y los dos estudiamos ahí la prepa y pues conocíamos como muchos lugares y así, o sea, fue como nuestro hogar 3 años. Entonces, bueno, pues ya fuimos. Y pues empezamos a caminar. O sea, todo fue como fue bastante extraño porque yo nada más le dije, oye, es que para una tarea de foto, necesito hacer unos retratos y quiero tomarlos aquí en Coyoacán. Llevan algunas flores, algunos, llevan un espejo y pues ya es todo, ¿no? Y ya no me dijo que no y entonces, pues les digo, empezamos como a caminar, llegamos a Coyoacán, llegamos del metro y pues ya empezamos a caminar, fuimos al mercado porque no había comprado las flores y nos empezamos a meter entre las calles y yo empecé a tomar las fotos. La verdad, y no es porque sea mi trabajo, de verdad, puedo ver, o sea, de verdad logré como capturar esa melancolía y esa tristeza que yo sentía. Si ven o si escuchan este podcast en YouTube, en este momento o en todo lo que hablé, les voy a estar poniendo las fotos para que las vean un poco. Y si estás escuchando esto en Spotify, en el Instagram de @elpodcastdelpingüino, porque si ya tenemos un Instagram, si le dan más abajo, hay algunas fotos de ellas, están en blanco y negro. De todos modos las pondré el día que salga este podcast en mi historia, bueno, la historia del podcast, para que las topen y sepan de qué estoy hablando. Bueno, el punto es que ya terminé la sesión, bla, 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 yo estaba feliz y enojada y triste a la vez, eran sensaciones raras. Estaba feliz porque había logrado mi objetivo y había logrado las fotos que yo quería. Estaba triste porque pues todo este thing me tenía triste. Entonces, pues un día se me ocurrió, tuvimos clase de foto, yo llevaba ya las fotos en mi teléfono ya editadas y todo, porque en blanco y negro y así, porque las tomé con una cámara digital, y ya. Y las empecé, bueno, más bien en ese punto de la vida yo había empezado a escribir como cositas en mi diario, no sé, todo empezó porque nos habían dejado de escribir un poema y yo nunca había, una canción, y yo nunca había escrito una canción y de hecho nunca entregué esa tarea. Entonces empecé a escribirlo un poco más como un poema, pero al final no creo que se catalogue como un poema. Dejémoslo en escritos. Entonces, inconscientemente, o sea, de verdad, nunca lo pensé así, algunas fotos coincidían con lo que yo estaba escribiendo. Y de hecho en Instagram así están posteadas, están las fotos y abajo tienen el cachito del escrito. Entonces, pues yo dije, yo aquí ya tengo mi proyecto, ya está, bla, bla, bla. Porque de verdad, o sea, era algo que me importaba mucho, o sea, era algo que me importaba mucho sacar. Entonces, un día en una clase de foto, ya todos se fueron, bla, 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 bla. A mí se me ocurre decirle a Daniel, oye, creo que ya tengo algunas fotos para mi proyecto, te las voy a enseñar. Y entonces ya le platiqué todo lo que ya les platiqué. Y para esto, o sea, yo estaba esperando como que todos se salieran del salón, pero pues no logré que todos se salieran del salón, quedaron como 3 compañeros por ahí. Y ya entonces yo le terminé de explicar y bla, 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 y Daniela me dijo como, es que, o sea, sí están cool, pero a lo mejor convendría un poco que no te fueras como tan a lo literal, o sea, que trabajara más en las imágenes, que yo podía hacerlo mucho mejor, o que podía darle como otro tinte que no fuera tan cursi. Y bueno, eso también me enojó un poco porque fue como, ¿qué?
Pero bueno, en ese punto solo dije, ay, me esforcé tanto en estas fotos, que no las quieren, que por qué, que no sé qué. Pero creo que ahora en ese punto me enoja más. Pero llegaremos eventualmente al por qué me enoja más. Entonces, pues ya ya le conté, o sea, bueno, estas 3 personas que estuvieron ahí, pues obviamente escucharon todo y a lo mejor puede que no hayan visto las imágenes. Y ni modo, o sea, así es la historia como tal, solo no daré nombres. Tiempo después, yo termino el proyecto y no incluí más bien estas fotos, creo que incluí 1 o 2, o no. Ay, no recuerdo, no es cierto, no incluí ninguna foto de estas en el proyecto final, pero sí me basé en ellas y como en su estética para poder crear la pieza que les digo hace rato, que es la que se llama Aretes Oxidados y que también en YouTube está como el registro en video de El Alajero. Y ya. Entonces pasa el tiempo y pues este güey con el que salía, les digo, yo me seguía llevando bien con él y seguíamos hablando y así. Y entonces me cuenta, ay, es que ¿qué crees? Que mi pareja me contó que un amigo le dijo que tú estabas haciendo fotos, que tu proyecto había hablado sobre mí y que estabas como toda dolida y que qué ridícula y que no sé qué y que según fue muy raro, que según yo estaba empezando como que a salir con alguien más, que tenía novia y fue como todo un gran chisme, pero independientemente del chisme y del si salía o no salía o así, o sea, lo importante aquí fue como es que su obra, se ve, más bien sus fotos son de su exnovio y que ardida, se ve que no lo quiere dejar ir, si ella ya sabe que él tiene pareja y que no sé qué y que bla, bla, bla. Y yo me sentí como en la super indignación porque dije, ¿qué? O sea, eso ni siquiera tiene que ver, ¿no? O sea, fue como, no. Y yo entiendo que a lo mejor no eres monedita de oro para todos en general, o sea, no a todos les vas a caer bien. Y también entiendo que no a todos les va a gustar tu obra y eso está bien, no todos se van a identificar. Pero una cosa es decir, ¿sabes qué? No me identifico, no me gusta. Pero otra cosa es echarle al que ardida, que esto, que el otro y más porque venía de un hombre. Entonces fue como de no, o sea, me empezó a criticar como todo mi proyecto. Y dijo como que yo no tendría por qué estar hablando de eso, que eso era como más para mí. Ay, esperen, porque voy a estornudar. Ya. Y en ese punto de la vida, les digo, yo iba en 2º año, en 3er semestre de la FAD. No le di tanta importancia a ese comentario. Oh, no, voy a volver a estornudar. Porque nada más dije, ay, pues qué chismoso, ¿no? Qué güey tan chismoso. X. Y lo peor de todo es que supe quién fue, sin que me dijeran exactamente el nombre, pero supe quién fue. Y pues no le di importancia, dije, pues ya, ¿no? O sea, X, vaya, hasta luego. Pero luego con otros proyectos que fui haciendo, que también fueron en foto, recaía mucho el que no caigas en lo cursi, no hables de esto, las morras siempre hablan de amor. O en pintura también Renato muchas veces llegó a decir como, ay, es que, pues sí, las morras pintan este tipo de cosas y al final lo arruinan con sus elementos cursi como florecitas o estos colores y así y asado. Y yo me quedaba con cara de, pues si es que es lo que quieren pintar, pues que las deje, o sea, déjalas en paz, X. Si está mal pintado, voy de acuerdo. Si está esto, voy de acuerdo. Pero si ese es su discurso, déjalas en paz, ¿por qué no tendrían que hablar de ello? Y pues ahí como que empezó a como que arder algo dentro de mí y dije, esto no está bien, porque nos tienen que estar empezando a decir que sí, que no. Y bueno, todo colmó cuando miento, no, aún no colma. Pues, o sea, para todo esto siguió pasando el tiempo y yo tomé una clase ya no me acuerdo en qué semestre, creo que fue en 5º o 6º, con esta Fru que se llama Arte y Entorno. Y entonces en una clase ella nos dijo pues que estaba bien que habláramos desde lo autobiográfico, desde lo que nos pasaba, porque cómo íbamos a hablar de algo que no nos correspondía, que estaba bien si nosotros tomábamos la postura de hablar desde nuestra propia historia. Y ahí como que me hizo clic todo en cuanto a no sentirme mal, porque yo todos mis proyectos ya los estaba desembocando hacia lo que me pasaba como en
mi casa, mi familia, esta relación con la que no termino de preguntarme y de hacer cosas al respecto. Entonces yo dije, no lo estoy haciendo mal. Y entonces me llevó a pensar como en ese acontecimiento que les conté primero pues sí, básicamente del desamor y de eso que me contaron, que pues al final no puedo tomarlo como 100% cierto, o sea, no estoy 100% segura de si esta persona de la FAT realmente le fue a contar o no, o qué, pues porque yo no estuve ahí, tampoco sé, y puede que eso, o sea, a lo mejor sea como paranoia de mi parte, que a lo mejor mi ex se lo haya inventado como para hacerme sentir mal, o como para reclamarme las fotos, yo qué sé. Pero en el supuesto en el que haya sido verdad, yo empecé a pensar en el por qué entonces me están callando y me están indirectamente diciendo que no haga esto, o que se ve mal, o que es de mal gusto, o que no es arte. Entonces, tuve una de verdad, o sea, me dio muchísima paz escuchar que Fru dijera eso en clase, y lo mejor de todo, me dio mucha paz el que me lo empezara a tomar en serio, en el decir, pues si esto es de lo que quiero hablar, pues de esto voy a hablar, caramba. Y ya, y de ahí, pues, la verdad, dejé de preocuparme un poco por no tanto por el que dirán, pero sí por el decir, es que yo debería hacer obras que tengan, no sé, fundamentos en Foucault, en Marx, en la filosofía de tal, en el no sé qué, en el que mire, que la deconstrucción y que bla, 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 como con todos estos términos tan, como tan revueltos o tan adornados, que a lo mejor nacen desde la experiencia propia y que a lo mejor sí tienen estos fundamentos filosóficos, pero que desde un principio, no, yo supongo, porque al menos a mí así me pasa, no vivo como decir, hoy me siento en el panóptico, buenos días. Pues no, simplemente, o sea, lo vas relacionando y va encajando y eso está súper cool, porque pues porque se ve que tienes como un trasfondo de que te estás cultivando, que estás leyendo, que estás bla, 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 pero muchas veces eso se llega a aprender desde la experiencia propia. Pero bueno, regresando al tema principal de este podcast, pues empezó a haber como mucho coraje en mí y empezó al querer respetar mi voz y el aceptar, ¿saben? Como los otros proyectos de otras personas que también hablaran de ellos mismos, porque yo también, o sea, caí mucho el juego y no voy a decir que no, y que yo soy perfecta. Yo muchas veces caí en el juego de criticar, sobre todo a morras, que es lo peor de todo, porque, no me gusta su proyecto, qué mal, porque se está mostrando, porque esto, porque el otro. O sea, estaba entrando como en ese círculo, ¿saben? De querer aprobación masculina, de querer entrar en lo que estaba bien, de querer entrar en el si yo estoy mal por esto, porque a mí me están criticando esto, entonces ella también está mal. Horrible. Bueno, no lo sé, de verdad, hubo una gran ruptura en mí, en mis ideales, en el aceptar mi obra como personal y buena, y en el aceptar la obra de otras personas también. Y pues ahora sí, todo terminó desembocando cuando en mi penúltimo semestre, en un semestre cuando yo estaba en foto con Arturo, decidí entregar un proyecto que hablaba sobre mi madre y sobre mí. Y en ese punto él me dijo como, wow, qué buen proyecto, de aquí puedes sacar tu tesis, bla, bla, bla. Y yo dije, pues lo estoy haciendo bien, va chido. Y de hecho sí, o sea, a partir de eso empecé a desarrollar mi tesis y a hablar sobre el hogar. Más consciente de lo que estaba intentando hacerlo o rascaba para poder hacerlo. Pero 2 semestres después, más bien ahí yo ya me sentía como la aprobación de, pues porque este maestro dijo que estaba bien, entonces sí puedo hablar de ello y así. Cosa que, o sea, no es que esté mal al 100%, más bien no está mal a lo mejor el que me haya dicho como, qué buen proyecto, está bien, porque a lo mejor puede que realmente sea un buen proyecto. Pero lo que sí estaba mal es que yo estaba empezando a enfrascar en hacer cosas que para él estuvieran bien. Regresamos a la aprobación y sobre todo a la aprobación masculina. Mal ahí. Y bueno, les digo, 2 semestres después yo seguí desarrollando mi proyecto, teníamos que estar entregando como avances y una vez enfrente como en exposición
teníamos que explicar de qué iba a tratar nuestro proyecto y qué llevábamos y bla, bla, bla. Y pues yo ya me acerqué, hablé del proyecto que tenía que hacer, seguía hablando de historia personal, seguía hablando del hogar, seguía hablando de tal. Y este güey, lo único que se le ocurrió decir, o sea, Arturo, lo único que se le ocurrió decir fue como, ay, pues sí, ya no, cada quien con sus perversiones. Bueno, el que sigue. Y fue como, ¿qué? Jamás, o sea, y ahí es donde yo digo, ay, tú sansonza, jamás le volvió a dar como realmente la misma importancia que tenía o que yo creí que tenía para él mi proyecto. No lo sé, fue como una manera un poco despectiva, como decir, sí, ya cállate y vete a sentar. Y lejos de sentirme acuitada, me sentí enojada y dije, a ver, pero tú ¿por qué estás buscando que a él le guste esto? Porque si a ti te está llenando y estás cumpliendo un proceso y estás, o sea, un proceso creativo, un proceso de un poco como de sanación y también de buscar respuestas, y estás entrando en un proceso en el que estás armando un proyecto basado en tu historia para poder titularte, ¿por qué te está importando la opinión que diga este güey? Entonces, pues yo dejé de darle importancia, después fue un episodio traumático en mi vida y después ya regresó la pandemia. Más bien regresamos a la escuela y regresó la pandemia y llegó la pandemia más bien. Y pues tuve mucha más libertad de trabajar como conmigo misma, de nuevo porque estaba en mi casa, y de no tener revisiones de proyectos. Entonces el proyecto final que yo entregué en este último semestre de fotografía pues también tenía que ver con mi historia personal y bla, bla, bla. Bueno, ya saben, es como mi línea de trabajo. Y al final él no me dijo nada, ya no me dijo como, ay, qué buen proyecto, qué mal, que no sé qué. No, pero algo que sí fue muy... O sea, ya lo dejé en paz, dije, ya, si me dice chido, si no, no te tiene por qué importar esto. Lo que me hizo como feliz y ver que la estaba logrando fue que a partir de la presentación que yo hice pude entablar o pude generar diálogo entre otras personas, o sea, sin decirles como, ay, alguien opina algo de ese proyecto, solitas dijeron cosas y eso para mí de verdad tuvo mucho valor. Entonces, retomando y regresando a, de verdad, o sea, yo sé que a lo mejor muchas veces, no quiero tratar como de convencer los hombres de que sí, miren cómo nos están oprimiendo, sí, miren que no sé qué, porque pues no lo sé, a lo mejor realmente no es mi responsabilidad el hacerlos conscientes de ello, pero es algo que vivimos muchas mujeres, todas las mujeres realmente, todas las mujeres que nos dedicamos al arte, y como dice Taylor Swift, nosotros tenemos que dar 5,000 pasos en lo que un hombre da un solo paso para llegar a lo mejor a un museo, para llegar a una galería, una exposición, un catálogo o algo así. Y está horrible porque siempre tenemos que vivir bajo estos estereotipos de, es que la mujer solo habla de ella, es que la mujer habla de cosas cursis, la mujer siempre va a hablar del amor. Ah, pero una mujer enojada no puede hablar porque estás diciendo eso, ¿qué te pasa? No, tú a ver eso. O siempre se nos toma como revolucionarias o como personas que corrompemos el orden público o el orden como de las cosas que se tienen estipuladas ya en el arte, porque, ay, ¿cómo hablas de eso? Porque no sé qué, porque bla, bla, bla. Tenemos toda la historia que arrastra el performance en cuanto al feminismo y siempre es como que, ay, las mujeres hicieron esto y mira esto y ahora cómo usan su cuerpo y que no sé qué, y de verdad es horrible y es horrible sobre todo haber tenido que vivir como todo esto en una institución en la que al menos yo me sentía a gusto. No sé si es bueno o malo que yo me haya dado cuenta de esto pues ya después, o sea, no como tan luego. A veces o le echo mucho la culpa a que yo me sentía como tan mal anímicamente que no terminaba de prestar atención a todas estas maltratos o a todas estas acciones en contra de las morras en la escuela, que no terminaba como que no terminaba de hacer clic, pero sabían que estaban ahí, pero por alguna extraña razón no terminaba de captar mi atención. Pero conforme fui avanzando en la escuela, pues me fui dando cuenta de eso y que es horrible y que, insisto, que no soy la única persona que lo vive y que hay morras que incluso las han acosado maestros o alumnos de la escuela por esto. Por el no, mira, mejor haz esto,
O bueno, yo no soy quien para hablar exactamente de esas experiencias porque yo no las viví, de verdad. Bueno, solo una vez me acusaron en la escuela y fue un modelo, pero esa es otra historia. Pero, o sea, en cuanto al como proceso del querer hablar de esto, siento que fue muy bajita la mano, de verdad. Yo creo que no la sufrí tanto como otras compañeras y bueno, no invalido lo que yo viví, mucho menos invalido lo que otras compañeras vivieron, pero sí me da gusto saber que ya me estoy dando cuenta. Y siento feo porque de verdad yo amaba mucho ir a la FAD. Y aunque sí le extraño mucho el ir, porque, pues no sé, la extraño. No extraño estar envuelta en eso y me da mucho gusto que muchas morras tengan la oportunidad de abrir plataformas para que todas estas cosas que siempre nos quieren encapsular o que nos quieran obligar como a ser encasilladas se rompan y por primera vez o por alguien o una morra que se siente insegura o así y quiere exponer su trabajo tenga la libertad de no sentirse juzgada, de saber que nosotras tenemos una voz muy fuerte y que hace mucho eco y que por eso a veces nos quieren callar. Y pues ya, bueno, no lo sé, creo que eso es todo lo que quería decir, porque de verdad, aunque ahorita suena muy tranquila y sí me hace sentir bastante paz, el que ya sea consciente de eso, no deja de darme coraje, porque irónicamente, aunque seamos que en la FAD sea mayoría que el alumnado, que las alumnas más bien, bueno, que sí, que hayamos muchas más mujeres que hombres, al final los círculos de arte terminan siendo de hombres. Y está muy, pues no quiero decir solo feo, pero de verdad es muy complicado el tener que abrir de paso. Y pues no sé, o sea, todo esto también me hace pensar mucho en Taylor Swift. Que si ella no tendría la fuerza que tiene, yo sé que también le costó mucho y de verdad, o sea, no hablo porque a mí me guste mucho su música o porque sea muy muy fan de ella, pero bueno, sí, en realidad sí, yo me hice muy muy fan de ella, no tanto por su música, sino por la fuerza que ella logró tener después de la madriza que le dieron, tanto anímicamente sobre todo, cuando la tachaban de mentirosa, de no sé qué, de bla, cuando no creyeron en tu inocencia básicamente. Y pues toda esa fuerza y todo ese coraje y toda esa voz que ella ya tenía, pero que terminó de proyectar con el álbum The Reputation y después con Lover y ahorita con Folklore, que... pero bueno, el punto es que ella proyectó su voz e hizo que pues le valiera que no lo que pensaran las demás personas y empezó a saltarse no a saltarse las trancas, empezó a decir como pues sí, pero mira, yo aquí mando en la industria de la música pop. Y pues sí, o sea, al final siempre es criticada y siempre ha sido criticada porque, ay, la morra que le hace canciones a sus exnovios, la morra que habla de amor, la morra que no sé qué, la morra que bla, bla, bla. Pero sí, esa morra es de verdad, o sea, es la industria musical. Y insisto, no es porque yo diga porque sea muy fan de ella. Pero, o sea, realmente, y no me quiero en verdad meter en el que sí, pero es que es una morra blanca, que no sé qué, que bla, bla, bla. Porque, ay, ese es otro tema. Pero a lo que voy y a lo que quiero hacer, bueno, terminar de cerrar esto, que ahora va a ser un episodio pequeño, es que realmente podemos tener una voz muy grande. Y tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque esta voz termine de ser proyectada. Yo sé que no va a ser fácil, yo sé que no es fácil, sé que para mí no es fácil, que me cuesta mucho trabajo, tanto físico como mentalmente y anímico y todo eso, pero al final sí creo que las mujeres la vamos a romper. Y si de por sí entre nosotras está súper cool que ya no creamos en esos estereotipos, está mucho más cool que empecemos a abrir esos círculos para que podamos ser escuchadas y abrir esos espacios para que nuestras obras sean vistas, para abrir esos espacios, esos abrazos, esas manos que nos dan otras mujeres para que nos sintamos apoyadas y no nos sintamos atacadas. Y bueno, en resumen, si quieres hablar de amor o quieres hablar de desamor en el arte, está bien, hazlo. Si quieres hablar, ese que es un poco un ejemplo estúpido, pero si quieres hablar de que a Pepita le cortaron 3 dedos porque se les fue, no sé,
la madre esta de la licuadora, habla de ello, habla de lo que tú quieras, porque tu historia es importante y tu historia siempre va a terminar encajando e identificando a otra persona. Y pues ya, eso es todo lo que quería decir. Creo que voy a llorar un poco porque de verdad me siento... Hablar de este tema o de estos temas que impliquen como el empoderamiento de la mujer, porque realmente es algo que tengo muy... Es algo en lo que creo fervientemente, pero que me da un poco de miedo y pena hablar de ello, porque es un gran proceso en el que todas estamos creciendo. No es como que ya súper en 1000 grados de feminismo, ya 10... No, o sea, es algo con lo que insisto, con lo que estamos creciendo, con lo que estamos terminando de desarrollar. Pues muchas veces no empezamos sintiéndonos cómodas. No, puede que a lo mejor, y este es mi caso, puede que a lo mejor yo ya acepte y sepa muchas cosas, pero me da miedo a veces decirlas en voz alta. Y de verdad, este episodio es un parteaguas para mí, para poder hablar sin miedo, aunque sea escondida un poco en esta imagen del pingüino, pero al final sé que es mi voz y sé que estoy diciendo algo bueno, que estoy dando un buen mensaje, algo en lo que creo y que puede que ayude a más personas. Pero bueno, en fin, gracias por escucharme y los veo en otro episodio.